¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y a partir de hoy comienza la cuenta regresiva para Halloween, así que durante estos días voy a estar recomendando varias películas de terror que vi durante este año y en esta oportunidad vengo a hablarles de uno de los últimos estrenos de cine que la verdad me sorprendió gratamente porque fui con cero expectativas y me encontré con una historia simple, cerrada, muy bien contada, donde se nos va a proponer una experiencia asfixiante en la que una competencia macabra se va a terminar convirtiendo en un espejo brutal de nuestras propias ansiedades colectivas. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que vayan acá de casualidad por el algoritmo y decir que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino solamente una breve reseña para contarles de qué trata Camina o Muere. Película estadounidense de drama distópico de terror que se estrenó en los cines estadounidenses el 12 de septiembre del 2025. Acá en Argentina llegó recién a los cines el jueves 25 de septiembre. Está distribuida por Lionsgate, tiene una duración de 1 hora con 48 minutos con un guión escrito por J.T. Molnar que se basó en el libro del mismo nombre escrito por Stephen King en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Mientras que la dirección estuvo a cargo de Francis Lawrence, conocido director de videoclips en los años 90 y principios de los años 2000, hasta que debutó en la industria del cine con su ópera prima Constantine en el 2005. Luego hizo Soy Leyenda en el 2007, Agua para Elefantes en 2011, la segunda entrega de los Juegos del Hambre En Llamas en el 2013 y luego también su secuela Sin Sajo Parte 1 en 2014 y Sin Sajo Parte 2 en el 2015, Operación Red Sparrow en 2018, El País de los Sueños en 2022 y en el 2023 volvió nuevamente a la saga de los Juegos del Hambre con La Balada de los Pájaros Cantores y Las Serpientes. La trama nos sitúa en un Estados Unidos distópico que está dominado por un régimen militar y se nos va a contar que cada año se celebra la Larga Marcha, una competencia donde 50 adolescentes son seleccionados para caminar sin descanso a un ritmo mínimo de 3 millas por hora. Si alguno se detiene o baja el ritmo, va a recibir una advertencia para que siga caminando o que retome el ritmo, y si no lo hace inmediatamente va a recibir otra advertencia. Y el tema es que una vez que sumaste 3 advertencias y frenaste o no mantuviste el ritmo establecido, te pegan un tiro en la cabeza y fin del juego para vos. Sí, así de simple y brutal como lo escuchaste, los 50 pibes elegidos caminan sin parar por la ruta acompañados de 2 escuadrones que los vigilan a punta de pistola y además los están filmando porque es una competencia que se transmite en vivo para todo el país y obviamente gana el último que va a seguir caminando. En este contexto se nos va a presentar a uno de estos jóvenes llamado Ray Garrity que, a pesar de estar compitiendo con los demás chicos, mientras él avanza conversa con ellos y empieza a relacionarse y generar algo parecido a vínculos de amistad. Pero eso no es nada bueno en esta competencia porque, como dije, quedar eliminado significa la muerte. Tenemos una historia clásica que en gran parte es lineal, tiene algún que otro flashback o escena onírica para retratar algo que cuenta el protagonista, pero en general toda la película desarrolla lo que dura la competencia. Una larga caminata que obviamente lo que vemos es sumamente repetitivo, pero esa misma monotonía se convierte en un recurso narrativo más. Tanto Lawrence como el guionista optaron por un tono sobrio donde el silencio y la fatiga son tan importantes como los diálogos, y esa economía narrativa funciona como espejo del desgaste físico y mental que vamos a ver en todos estos chicos. Tiene un estilo que podemos compararlo obviamente con los Juegos del Hambre por lo distópico y también con Cuenta Conmigo por la forma en la que se vinculan estos personajes. A ver, cualquier persona que haya leído algún libro de Stephen King o visto alguno de los grandes clásicos que adaptaron sus historias va a reconocer rápidamente los rasgos característicos del autor por estos personajes que son muy estereotipados. También hay diálogos o discursos que funcionan como monólogos y situaciones que son angustiantes que me recordaron mucho, por ejemplo, a la película Milagros Inesperados de Frank Darabont, que más allá de que se plantea una distopía, se inclina hacia un realismo duro, casi minimalista, donde no hay explicaciones largas sobre el origen de este gobierno totalitario, ni cuándo comenzó este concurso o qué fue lo que pasó con los que ganaron. Acá se va a mostrar lo justo y necesario, obligando al espectador a concentrarse en este presente que está viendo. Y eso hace que a medida que avanza la trama, lo que le va sucediendo a estos jóvenes nos va a movilizar. Desde el inicio se va a dejar en claro que solo uno va a quedar vivo, pero eso no quita que vamos a sufrir igual que los personajes ese momento en el que muere el primer chico y se deja bien en claro que ya no hay escapatoria de esta competencia. Y acá es donde entra en juego el terror. Yo entiendo que por ahí para muchos esto es un drama distópico con adolescentes como los Juegos del Hambre, pero a diferencia de esa saga, en esta trama se hace hincapié en lo horrible que es esta competencia. Todo lo que vemos busca horrorizarnos, ya sea con algo escatológico, pies ensangrentados o muertes que son recontra violentas, y esto tiene que ver en cómo se muestra la muerte y el espectáculo, la deshumanización de
la sociedad y el avance de la crueldad, pero recordemos que esto fue escrito en el año 79, haciendo referencia a todo lo que sucedió en Vietnam. La sangre y la violencia explícita eran claramente una metáfora del coste de la guerra y el rumbo que estaba tomando el mundo en ese momento. El tema es que todo lo que estamos viendo se siente también recontraactual, que seguramente a más de uno lo va a llevar a reflexionar con el presente, más allá de ciertos diálogos que son muy explícitos con los que se busca interpelar también al público. Aviso que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, realmente fue una enorme sorpresa cómo terminó la película. Aquellos que leyeron la novela saben que quien ganaba la competencia era Rey, pero en la película lo hace Pete. Antes de sacrificarse, Rey le dice que él no lo ve, pero que Pete sí. Y esto tiene que ver con una conversación que habían tenido antes, cuando Pete le decía que debía elegir el amor en lugar de la venganza, algo que Rey decide honrar al dejar que su amigo gane en lugar de perseguir su propia búsqueda de venganza. Se sacrifica porque él no tiene el poder de ver el lado bueno de las cosas como si lo tiene Pete, pero Pete termina haciendo lo que él le había cuestionado a Rey. Mata al general y acá hay que tener en cuenta todo lo que fueron hablando a lo largo de la trama sobre qué era lo que iban a hacer con el premio. Y hay un diálogo en el que se hizo mucho hincapié, era en el pacto de que el ganador ayude a la esposa, por ejemplo, de Olsen. Después también estaba el collar de otro personaje para que se lo entreguen a su abuela, es decir, simbólica y metafóricamente el ganador carga con la muerte de sus compañeros y con los sueños de ellos. Como dije antes, el libro nos hablaba de la guerra de Vietnam, los horrores de una guerra, jóvenes enviados para enaltecer una nación. La metáfora es clara, esa camaradería que se generaba y todas las cosas que les iban sucediendo por las cuales terminaban muriendo estos chicos, tenían que ver con cosas que sucedían en el campo de batalla, el desgaste físico y mental de esos jóvenes representados acá en una larga caminata. Pero también creo que podemos darle otra interpretación, por ejemplo, de que es una alegoría de la manera en la que nos vemos obligados a vivir nuestra vida. El capitalismo, la meritocracia o la búsqueda del éxito es esa zanahoria que nos hace ir hacia adelante compitiendo con los demás. Por más de que uno no quiera que esto sea así, hay un sistema o un modelo donde se promueve una ambición desmedida. Fíjense que esta idea de que solo puede ganar el que más convicción, determinación o fuerza de voluntad tenga es un discurso repetitivo en toda la trama y son discursos que hoy también solemos escuchar mucho. La forma en la que grita Olsen, "lo hice todo mal", me hizo pensar mucho en esa idea, porque esto uno lo ve más claro en El Juego del Calamar u otras producciones de ese estilo, donde la crítica social está más subrayada de una forma más explícita, pero acá se utiliza mucho la alusión, como por ejemplo ese plano final en sí, porque lo vemos a Pete seguir caminando rumbo hacia la oscuridad y el hecho de que haya matado al general, que es lo contrario a lo que él predicaba, habla de la pérdida de humanidad de su personaje, que a pesar de haber ganado, todo lo vivido en ese largo andar lo rompió y apagó la luz que transmitía también este personaje. Y esto tiene que ver con el sistema en el que vivimos, donde pareciera que nos empuja a que la violencia en todos sus aspectos siempre termine siendo la salida. Y creo que mostrar eso de la forma brutal en que lo hace la película es lo que invita a la reflexión del espectador. Para mí Camino Muere no es una película sencilla de digerir, su ritmo es bastante lento y su apuesta por la repetición exige paciencia y no todos los espectadores van a estar dispuestos a acompañarla hasta el final. Sin embargo, en esa misma monotonía creo que reside su mayor fuerza, porque transmite en carne propia el cansancio, el sinsentido y la brutalidad de ese sistema que está representando. A nivel de adaptación creo que es fiel al espíritu de Stephen King, donde nos va a mostrar esta vez el terror no en lo sobrenatural, sino en lo humano y lo institucional. Lawrence entiende que el verdadero terror está en la obediencia automática, en la naturalización de la violencia, en la mirada del espectador que consume ese sufrimiento como entretenimiento, pero al mismo tiempo muestra que incluso en un marco de competencia letal surge la necesidad de tener vínculos, de solidaridad, de resistencia, una obra que la verdad es bastante oscura y contundente, que trasciende su premisa macabra para hablar de nosotros, de cómo avanzamos sin darnos cuenta dentro de sistemas que nos desgastan constantemente. Así que nada, si llegaste hasta acá y me viste o me escuchaste cual podcast, te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.